En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Espíritu Santo, fuente de toda luz, ilumínanos. Oh Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Homilía sobre la cátedra de San Pedro de Monseñor Viganó. Alabado sea Jesucristo. Hoy la Iglesia de Roma celebra la fiesta de la Cátedra de San Pedro, con la que la autoridad que nuestro Señor confirió al príncipe de los apóstoles encuentra en la cátedra su símbolo y su expresión eclesial. Encontramos vestigios de esta celebración desde el siglo III, pero fue en 1588, en tiempos de la herejía luterana, cuando Pablo IV estableció que la fiesta de la cátedra Qua Primum Romae Sedit Petrus tuviera lugar el 18 de enero, en respuesta a la negación de la presencia del apóstol en la ciudad de Roma. La otra fiesta de la cátedra de la primera diócesis fundada por San Pedro, Antioquía, es celebrada por la Iglesia Universal el 22 de febrero. Permitidme señalar este importante aspecto. Así como el cuerpo humano desarrolla anticuerpos cuando surge la enfermedad para poder vencerla cuando se infecta, así también el cuerpo eclesial se defiende del contagio del error cuando se produce, afirmando con mayor incisividad los aspectos del dogma amenazados por la herejía. Por esta razón, con gran sabiduría, la Iglesia proclamó las verdades de la fe en determinados momentos y no antes, ya que esas verdades eran creídas hasta entonces por los fieles de forma menos explícita y articulada, y no era necesario todavía precisarlas. A la negación arriana de la naturaleza divina de nuestro Señor responden los sagrados cánones del Concilio Ecuménico de Nicea, de los que se hacen eco las espléndidas composiciones de la antigua liturgia. A la negación del valor sacrificial de la misa, la transubstanciación, los sufragios y las indulgencias, responden los sagrados cánones del Concilio de Trento y junto a ellos también los sublimes textos de la liturgia. La fiesta de hoy responde a la negación antipapal de la fundación de la diócesis de Roma por el apóstol Pedro, fiesta que quiso Pablo IV precisamente para reiterar la verdad histórica impugnada por los protestantes y para reforzar la doctrina que de ella se deriva. Los herejes y sus seguidores neomodernistas que infestan la Iglesia de Cristo desde hace 60 años actúan de forma opuesta. Y allí donde no niegan descaradamente el magisterio católico, intentan debilitarlo callándolo, omitiéndolo y formulándolo de tal modo que resulte equívoco y por tanto aceptable incluso para quienes lo niegan. Así actuaron también los heresiarcas del pasado. Así actuaron los innovadores en el Vaticano II. Y así actúan quienes, para no ser acusados de herejía formal, pretenden anular aquellas defensas inmunitarias con que la Iglesia se había dotado para hacer caer la fe en el error e infectar esas defensas con la peste de la herejía. Casi todo lo que el cuerpo místico había desarrollado sabiamente a lo largo de los siglos, y particularmente durante el segundo milenio de la era cristiana, creciendo armoniosamente como un niño que se hace adulto y se fortalece en cuerpo y espíritu, ha sido ahora voluntariamente oscurecido y censurado con la engañosa excusa de volver a la simplicidad primordial de la antigüedad cristiana y con el indecible propósito de adulterar la fe católica para complacer a los enemigos de la Iglesia. Si tomas el misal montiniano, no encontrarás en él herejías explícitas, pero si lo comparas con el misal tradicional, encontrarás que la omisión de tantas oraciones compuestas en defensa de la verdad revelada fue más que suficiente para hacer que la misa reformada fuera aceptable incluso
para los luteranos, como ellos mismos admitieron después de la promulgación de ese rito fatal y equívoco. Para confirmarlo, incluso las fiestas de la Cátedra de San Pedro en Roma y Antioquía se han combinado en una sola, en nombre de esa cultura de la cancelación que la secta modernista adoptó en el ámbito eclesiástico mucho antes de que la izquierda despierta se apropiara de ella en el ámbito civil. Hoy celebramos las glorias del papado, simbolizadas por la cátedra apostólica que el genio de Bernini compuso artísticamente en el altar del ábside de la Basílica Vaticana, dominada por la vidriera de alabastro que representa al Espíritu Santo y custodiada por los 4 doctores de la Iglesia, San Agustín y San Ambrosio para la Iglesia latina, San Atanasio y San Juan Crisóstomo para la Iglesia griega. En el proyecto original, que ha permanecido intacto a lo largo de los siglos, la cátedra estaba situada sobre un altar que la furia devastadora de los innovadores no perdonó, desplazándolo entre el ábside y el baldaquino de la confesión. Sin embargo, precisamente en la unidad arquitectónica de altar y cátedra, hoy deliberadamente borrada, encontramos el fundamento de la doctrina del primado de Pedro, que se funda en Cristo, el que es la piedra angular, así como el altar del sacrificio, que también es símbolo de Cristo, está hecho de piedra. Celebramos el papado en una fase histórica de grave crisis y apostasía, que ha llegado incluso al nivel del trono en el que Pedro se sentó por primera vez. Y mientras se nos rompe el corazón al contemplar las ruinas causadas por la devastación de los innovadores en detrimento de tantas almas y de la gloria de la majestad divina, mientras imploramos del cielo una luz que nos permita comprender cómo conjugar la promesa de nuestro Señor non prevalentum con el flujo constante de herejías y escándalos difundidos por quien la providencia nos había infligido a la cabeza del cuerpo eclesial como castigo por los pecados cometidos por la jerarquía en estas décadas. Mientras vemos la división entre los que se engañaban a sí mismos, que todavía tenían un papa segregado en el monasterio, y el cismas en las diócesis de Europa con su perverso viraje sinodal fuertemente deseado por Bergoglio, recordamos la profecía de León XIII de feliz memoria, que quiso insertar en la oración del exorcismo contra Satanás y los ángeles apóstatas aquellas terribles palabras que en su momento debieron sonar casi escandalosas, pero que hoy entendemos en su sentido sobrenatural. Los más taimados enemigos han llenado de amargura a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado. Le han dado a beber ajenjo, han puesto sus manos impías sobre todas las cosas deseables. Allí donde se estableció la sede de San Pedro y la cátedra de la verdad como luz para las naciones, allí han colocado el trono de su abominación e impiedad, para que, golpeado el pastor, sea dispersada la grey. Estas no son palabras escritas al azar. Fueron escritas después de que León XIII, al final de la misa, tuviera una visión en la que el Señor concedía a Satanás un periodo de tiempo de unos 100 años para poner a prueba a los hombres de la Iglesia. Se hacen eco del mensaje de la Santísima Virgen en la Salet 50 años antes. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. Y preceden en poco más de una década a esta tercera parte del secreto de Fátima, en la que con toda probabilidad Nuestra Señora predijo la apostasía de la jerarquía con el Concilio Vaticano II y la Reforma litúrgica. Todos los creyentes a lo largo de los siglos han podido mirar a Roma como un faro de verdad. Ningún papa, ni siquiera los papas más controvertidos de la historia, como Alejandro VI, se atrevió jamás a usurpar su sagrada autoridad apostólica para demoler la Iglesia, adulterar su magisterio, corromper su moral y trivializar su liturgia.
En medio de las tormentas más espantosas, la cátedra de Pedro ha permanecido inquebrantable y a pesar de las persecuciones, nunca ha faltado al mandato que le confirió Cristo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Juan 21, 15, 19. Hoy y desde hace 10 años, apacentar los corderos y las ovejas del rebaño del Señor es considerado como una solemne tontería, por quien ahora ocupa el trono de Pedro y el mandato que el Señor ha dado a los apóstoles. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Mateo 28, 19, 20. Todo esto es visto como un deplorable proselitismo, como si la misión divina de la Santa Iglesia fuera comparable a la propaganda herética de las sectas. Lo digo el 1 de octubre de 2013, el 6 de enero de 2014, el 24 de septiembre de 2016, el 3 de mayo de 2018, el 30 de septiembre de 2018, el 6 de junio de 2019, el 20 de diciembre de 2019, el 25 de abril de 2020 y de nuevo hace apenas una semana, el 11 de enero de 2023. Y aquí se derrumba el último y radiante vestigio de lo que fue el Vaticano II, que hizo de la misión su consigna sin comprender que para anunciar a Cristo a un mundo paganizado es necesario ante todo creer en las verdades sobrenaturales que Él enseñó a los apóstoles y que la Iglesia tiene el deber de custodiar fielmente. Aguarda doctrina católica, silenciarla y traicionarla para complacer la mentalidad de la época no es obra de la fe, porque esta virtud se funda en Dios, que es la verdad suprema. No es una obra de esperanza, porque no se puede esperar la salvación o la ayuda de un Dios cuya autoridad reveladora y amor salvador se rechazan. No es una obra de caridad, porque no se puede amar a aquel cuya esencia misma se niega. ¿Cuál es el vulnus que ha golpeado al cuerpo eclesial, haciendo posible esta apostasía de los dirigentes de la jerarquía, hasta el punto de causar escándalo no solo a los católicos, sino también a los pueblos del mundo? Es el abuso de autoridad. Es creer que el poder ligado a la autoridad puede ser ejercido para el fin opuesto al que legitima la propia autoridad. Es tomar el lugar de Dios, usurpar su poder supremo para decidir lo que es correcto y lo que no lo es. Decidir lo que todavía puede decirse a la gente y lo que debe considerarse anticuado o pasado de moda en nombre del progreso y la evolución. Es utilizar el poder de las santas llaves para desatar lo que debe ser atado y atar lo que debe ser desatado. Es no entender que la autoridad pertenece a Dios y a nadie más, y que tanto los gobernantes de las naciones como los prelados de la Iglesia están todos jerárquicamente sometidos a Cristo Rey y Sumo Sacerdote. En definitiva, es separar la cátedra del altar, la autoridad del vicario y del regente de la de aquel que hace sagrada esa autoridad, ratificada desde lo alto, porque Él posee su plenitud y es su origen divino. Entre los títulos del romano pontífice se repite, junto al de Christus Vicarius, también el de Servus Servorum Dei. Si el primero ha sido rechazado con desdén por Bergoglio, su elección de mantener el segundo suena a provocación, como demuestran sus palabras y sus obras. Llegará el día en que se pedirá a los prelados de la Iglesia que aclaren qué intrigas y conspiraciones pueden haber llevado al trono a quien actúa como siervo de los siervos de Satanás, y por qué han asistido temerosamente a sus excesos o se han hecho cómplices de este orgulloso tirano herético. Tiemblan los que lo saben y sin embargo callan por falso sentido de prudencia. Con su silencio no protegen el honor de la Santa Iglesia ni preservan a los sencillos del escándalo. Al contrario, hunden a la esposa del Cordero en la ignominia y la humillación y alejan a los fieles del arca de salvación en el mismo momento del diluvio. Oremos
para que el Señor se digne concedernos un Papa Santo y gobernantes santos. Implorémosle que ponga fin a este largo periodo de prueba, gracias al cual, como todo acontecimiento permitido por Dios, estamos comprendiendo cuán fundamental es instaurare omnia in Cristo, recapitular todo en Cristo, y cuán infernal, literalmente, es el mundo que rechaza el señorío de Cristo, y cuánto más infernal es una religión que se despoja con desprecio de sus vestiduras reales, ropa teñida con la sangre del Cordero en la cruz, para convertirse en sierva de los poderosos, del nuevo orden mundial, de la secta globalista. Tempora bona veniant, Pax Christi veniat, Regnum Christi veniat, y que así sea. Carlo María Vigano, arzobispo, 18 de enero 2023.